¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a todas y todos a una emisión más de Desde la Barrera, este viernes 11 de mayo de 2018, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Canal 44 Televisión del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos y gracias a todas y todos los que respondieron al sondeo que mis compañeras y compañeros reporteros hicieron hoy en distintos puntos de la ciudad, como en cada programa, para recoger su opinión sobre nuestro tema de hoy. Gracias también por seguir participando a través de nuestras redes sociales y llamándonos al 33 22 42 06 90. Hoy profundizaremos sobre el significado y las causas de una protesta inédita que están haciendo varias comunidades wixárikas de Jalisco por el reclamo ignorado por décadas de restituirles sus tierras que les fueron despojadas y que ya fue ordenado incluso por la justicia agraria. Por esa razón, estas comunidades indígenas han decidido hacer una huelga electoral que consiste en cerrar sus caminos para impedir el paso a la autoridad electoral y, desde luego, a todos los candidatos de todos los partidos políticos, incluida la candidata del PRI, Lucy Aguilar, quien es wixárika, que es miembro de una de sus comunidades. Veamos. Demasiado ocupados en otras prioridades, tomó a los gobiernos de Nayarit y Jalisco el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se restituyan las tierras a las comunidades de San Sebastián, Teponahuastlán y Curuchimanahue en la localidad de Huijimic, en el municipio de Yesca, Nayarit. El comunicado puntualiza que los gobiernos federal, estatal y municipal deben hacer lo que le corresponda para disolver este punto de tensión en las comunidades donde se ha impedido la ejecución del mandato agrario resuelto desde octubre del año pasado, sin que las autoridades de ambas entidades se hayan pronunciado hasta el momento por una iniciativa de mediación. Esta no es la primera vez ni incluso la más grave que crece la tensión en esta zona indígena del estado. Habrá que recordar cómo hace casi un año el coraje y el temor que detonaron los asesinatos de los líderes sociales Miguel Vázquez Torres, último expresidente de bienes comunales de San Sebastián, Teponahuastlán y Tuxpan, y la muerte de su hermano Agustín en los municipios de Bolaños, provocaron que la autoridad tradicional de esa comunidad indígena advirtiera por escrito a la Fiscalía General del Estado que esos homicidios habían sido cometidos por sicarios del narco contratados por ganaderos nayaritas y donde volvían a manifestar su inquietud de crear, por esas amenazas, grupos de autodefensas e incluso la posibilidad de un movimiento armado al estilo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los dos líderes muertos, cuyos asesinatos siguen impunes, habían advertido ya de esta posibilidad en enero de 2017, cuando luego de demandar mayor seguridad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, revelaron que en la asamblea de la autodefensa wixárika habían decidido armarse con todo, con machetes, con hachas, con lo que fuera, para defenderse de las agresiones y del virtual estado de sitio que vivían por el acoso de los ganaderos y agroproductores nayaritas que se resisten a devolverles sus tierras. En colusión con las autoridades nayaritas, en especial la del entonces procurador Edgar Beitia, usted recordará, detenido ya en Estados Unidos, acusado justamente de producción y tráfico de drogas. Hoy, la huelga electoral de la comunidad wixárika vuelve a prender los focos rojos en aquella zona del estado limítrofe con Nayarit, en la que urge
pero de verdad urge la atención de las autoridades del gobierno federal, estatal y los municipales, así como de los poderes legislativos y judiciales de la Federación y de Jalisco, así como de Nayarit. Veamos. Bajo la consigna de que ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tenemos en México, puesto que todos los mexicanos ya no nos sentimos representados, tenemos un Estado fallido y la ausencia del Estado de Derecho, birráricas de la Mesa del Tirador mantienen un bloqueo de las campañas electorales en la zona norte de Jalisco, que amenaza con extenderse a la toma de escuelas y carreteras y al mismísimo día de las elecciones, el 1 de julio. La comunidad ganó juicios en tribunales agrarios para la devolución de 10,000 hectáreas que ganaderos de Nayarit impiden su devolución. Bueno, pues es claro que debe hacerse algo, no solo para lograr que se normalice el proceso electoral en marcha en esta zona, tema del que, por cierto, han hecho mutis los candidatos a la gobernatura en contienda de todos los partidos, sino que la autoridad debe garantizar la seguridad de las comunidades indígenas ante la cada vez más clara presencia de cárteles de la droga que empiezan a disputarse ese territorio y complicar más aún la restitución de las tierras a los indígenas huirráricas. De este tema vamos a platicar a fondo en unos momentos más con Carlos González García, abogado de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, para que nos actualice sobre cómo están las cosas allá en las montañas del norte del estado. Platicaremos también de cómo está actuando en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el ombudsman jalisciense, con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, y con mi estimado colega Agustín del Castillo, el único periodista en este país que, créame, le ha dado seguimiento puntual por años a este conflicto. Gracias a todos y a todas, pues, por acompañarnos en esta noche de viernes, de inicio de fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos para entrarle a fondo a este trascendental tema para el futuro de Jalisco. Acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros en esta nueva emisión de Desde la Barrera. Antes de charlar con nuestros invitados de hoy, iniciemos como siempre conociendo la opinión de usted sobre este tema que abordaremos esta noche. Pues yo opino que es importante que ellos también participen en estos procesos. O sea, me parece que se debe arreglar ese asunto, o que igual el gobierno del estado debe hacer como algo al respecto para que se pueda llevar a cabo la jornada electoral de la manera correcta, ¿no? Que es importante que participemos todos. Supongo que Jalisco se tiene que meter bastante en esta cuestión, porque tanto son tierras como de ellos como de este estado. Y si no nos metemos a profundidad con ese problema, simplemente se nos puede salir de las manos y puede terminar en cuestiones todavía peores, ¿sabes? Pero realmente espero que esto llegue al Congreso, que por favor pongan atención en estas cosas que son cosas pequeñas, pero en la elección son muy importantes. Y pues, ¿qué más? Que todos participen en esto. El Congreso debería tomar cartas en el asunto para que se resuelva esto cuanto antes. Y bueno, ahorita como van a ser las elecciones, pues yo pienso que deberían de darle prioridad a este problema. De igual manera, pues le conviene a lo que respecta a los dos estados, tanto a Nayarit como a Jalisco, y pues que no, para que termine el mismo problema, que se evite algún conflicto que llegue a mayores hasta por los mismos pobladores. Gracias a todos por sus comentarios, como siempre, por su disposición a responder a nuestras preguntas. Ahora me da mucho gusto saludar y agradecer que nos tome la llamada a Carlos González García. Él es abogado de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, para que nos ponga
al tanto de cómo están las cosas en este momento, las negociaciones, y si continúan cerrados los caminos a cualquier autoridad electoral y a cualquier candidato que quiera hacer proselitismo en esa zona, como protesta a toda esta tardanza en el cumplimiento de esta orden judicial de que le sean restituidas miles y miles de hectáreas a los indígenas wixárikas allá en esta zona del estado. Abogado, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, abogado. Cuéntanos cómo están las cosas en este momento, en qué estado de cosas están las negociaciones en estos momentos, luego de esta decisión de hacer esta protesta inédita, esta especie de huelga electoral, abogado. Sí, mira, la situación es la siguiente. La comunidad indígena de San Sebastián Teponahuastlán, comunidad wixárika, tiene una resolución presidencial del 15 de julio de 1953 que le otorga 240,447 hectáreas. Dentro de esa superficie hay más de 10,000 hectáreas invadidas por ganaderos de Guajimic. En los últimos años la comunidad interpuso 45 juicios en total para recuperar esas tierras. Al día de hoy tenemos ganadas 15 juicios con sentencia favorable. De esos 15 juicios pudimos ejecutar 2. Nos faltan 13. Y esos 13 juicios no se han podido ejecutar por la oposición violenta de ganaderos de Guajimic. El Tribunal Agrario, el gobierno del estado de Nayarit, el gobierno federal no han dado las condiciones para que se den las ejecuciones, lo cual transgrede el artículo 17 constitucional, el artículo 199 de la ley agraria, que favorecen a la comunidad indígena de San Sebastián. Por esa razón es que la comunidad inició estos movimientos, ¿verdad? Esta protesta de no permitir la entrada a la autoridad electoral, y esa será la posición en tanto no prosperen o no se den estas restituciones pendientes. Lo que pudiera provocar que por primera vez en la historia no haya elecciones ahí. Mira, yo creo que la comunidad está acudiendo a una forma de presión extrema, sí, porque el Estado está cumpliendo sus funciones sustantivas, ¿verdad?, con relación a la comunidad indígena de San Sebastián. La comunidad tiene sentencias ganadas donde se ordena que se le restituyan ciertas superficies de tierras y el Estado está incumpliendo esa obligación fundamental de entregarle tierras. A mí me preocupa en lo particular como abogado que eso ocurra, porque cuando se trata de expropiar o de ocupar tierras de las comunidades para proyectos mineros, para autopistas, para cualquier situación de despojo, rápido proceden los juicios, las expropiaciones, los procedimientos. Ahora que la comunidad de San Sebastián ha ganado juicios donde se ordena restituirle sus tierras primordiales, el Estado es omiso en esa obligación fundamental. Entonces, sí es preocupante la situación. Urge que el Estado tome cartas en el asunto. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a todos los niveles de gobierno, ¿verdad? Al gobierno federal, al estatal, a los propios municipales de esas zonas. Y también de los poderes, del Poder Judicial, sobre todo, que pues no ha acompañado para el cumplimiento de los fallos mismos a favor de la comunidad indígena. Sí, pero es una omisión muy grave del Estado, pues. Es algo que pone en entredicho el Estado de Derecho y las facultades sustantivas del Estado mexicano, ¿verdad? Entonces, nosotros sí estamos preocupados de ver esta omisión. Yo creo que la reacción de la comunidad es entendible, pues. Ojalá que en los próximos días se pueda dar una respuesta adecuada. Hasta el momento, ¿qué respuesta han tenido, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno de Jalisco, del gobierno de Jalisco? La Secretaría de Gobierno de Jalisco instaló una mesa a nivel federal y nos dicen que la siguiente semana tal vez haya una respuesta. Mira, la situación está más o menos sencilla. Los ganaderos, el 99% de los ganaderos de Guajimic, que son los que han perdido los juicios y los que tienen ocupadas las tierras de la comunidad, dicen que si se les indemniza,
ellos están dispuestos a que se ejecuten las sentencias. Entonces, nosotros vemos que es un asunto de dinero. Es un asunto de dinero que tiene que poner el gobierno federal para destrabar estas negociaciones. Sí, y no creemos que sea una situación insalvable. La secretaria del ramo, el año pasado, en los últimos años, creo que gastó 700 millones en asesores. Nosotros creemos que con la mitad de ese dinero se resuelve el problema. Pues sí, sin duda. ¿Qué tanto ha complicado la situación o la ha tratado de aprovechar la delincuencia organizada en esta zona? Recordábamos al inicio del programa el caso del asesinato de los 2 líderes de la comunidad wixárika en esa zona que defendían justamente las restituciones de estas tierras y que advertían que ese riesgo, esa amenaza estaba ahí latente y complicando también una solución de este conflicto agrario. Sí, pues consideramos que mientras no haya certidumbre jurídica, certeza en cuanto a la posesión y la propiedad de la tierra, cualquier grupo delincuencial va a aprovechar esto, ¿verdad? Pero hay síntomas de esto, ¿ustedes lo han constatado también? Así es. Sí, hay presencia del crimen en toda la región, en todo el estado, y mientras no haya una seguridad, mientras haya conflictos sociales, agrarios de cualquier tipo, pues es el caldo de cultivo para que la delincuencia crezca, ¿verdad? Finalmente, abogado, hoy, hace unos momentos, esta tarde, el secretario de Gobierno hablaba de que van a presentar una controversia constitucional para ver asuntos ahí de límites con Nayarit. ¿Esto responde, ayuda en algo a estas demandas que ustedes están planteando? Es un conflicto diferente. Realmente la situación de la región wixárika está muy delicada. Hace unas semanas, el Congreso del Estado de Nayarit, de manera unilateral y por lo tanto inconstitucional, emitió un decreto por medio del cual 12 comunidades que corresponden al territorio de Jalisco y que pertenecen a la comunidad de San Andrés Coamiata, comunidad también wixárika, fueron incorporadas a la jurisdicción de Nayarit. Entonces, esto viene a agravar la situación de la región, es diferente al problema agrario de San Sebastián, pero viene a agudizar la situación de toda la región. Hace unas semanas, no sé si te acordarás, 2 representantes de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán fueron secuestrados. Sí. Por el crimen organizado y por la presión que hizo la sociedad civil, que hizo la Organización de Naciones Unidas y la propia comunidad, fueron liberados. Entonces, en realidad, toda la región del norte de Jalisco es un foco rojo en este momento, ¿verdad? Es un foco rojo sin duda, y ahí está este llamado para que, como bien comentabas, no solo es un asunto de los gobiernos estatales de Jalisco y de Nayarit, sino del gobierno federal y de los 3 poderes del Estado mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para hacer efectivas estas restituciones, garantizar la seguridad a todos los dirigentes y líderes que están reclamando este derecho y enfrentar esta amenaza de colusión con la delincuencia organizada que ya ha provocado muertes en esa zona. Así es. Gracias, abogado, y seguimos en comunicación. Muy buenas noches. Gracias. El abogado. Hasta luego. Buenas noches, gracias. El abogado Carlos González García, defensor, litigante de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir con este tema con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, y con mi colega periodista Agustín del Castillo, un experto y el que mejor le ha dado seguimiento a este tema desde hace muchos años. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a Desde la Barrera, aquí desde los estudios del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Estamos completamente en vivo y agradezco a todos y a todas que sigan con nosotros.
también a quienes participan con nosotros con sus comentarios en las redes sociales. Gracias a todos, hay varios. ¿Qué opinan de la huelga electoral de las comunidades wixárikas en protesta por los despojos de sus tierras? Algunas de sus opiniones. Pepe Torres dice: las autoridades históricamente han abusado de los desprotegidos y las comunidades indígenas. Su obsesión por el saqueo de la tierra está en su ADN, sea del partido que sea. Gracias por su comentario. Paco Rubio dice: si no existen para el gobierno, ¿por qué deben de participar en un evento de este mismo? Se refiere a las elecciones. Y PG Gómez dice: excelente medida, y con esa misma unidad y convicción debería todo el pueblo mexicano actuar. Gracias a todos por sus comentarios, y ahora me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Desde la Barrera a Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, Alfonso, por estar aquí. Un gusto saludarte, estimado Jaime. Alfonso Hernández Barrón además fue apoyado justamente por las comunidades wixárikas cuando se postuló como candidato a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, pues es un profundo conocedor de este tema y ha dado seguimiento a las quejas que por este asunto han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De eso vamos a conversar enseguida. Y como le decía, también me da mucho gusto recibir aquí a mi estimado colega Agustín del Castillo, con quien tuve el privilegio de trabajar pues por espacio de 9 años, y como le comentaba también, Agustín del Castillo es sin duda el periodista mexicano que más puntual seguimiento le ha dado este conflicto. Entonces pues también va a enriquecer muchísimo lo que aquí platiquemos de ese tema. ¿Cómo estás, Agustín? Muy Bienvenido, bien, Jaime. Buenas noches. Gusto tenerlos a los dos aquí. Presidente, inicio contigo. Hasta hoy, ¿cuál es el diagnóstico que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos de este incumplimiento en la restitución de las tierras en estas comunidades wixárikas y todo lo que ha detonado, ¿no? Como esta última protesta con la que quieren llamar la atención y que se haga caso a sus reclamos? Bueno, hay ciertas cosas que resultan evidentes. Una de ellas es la falta de acceso a la justicia, no obstante que las comunidades a través de sus representantes han agotado los recursos legales para que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, emitan sentencias donde ordenen la restitución de tierras. Esto es, han jugado con las reglas del gobierno en el reclamo de sus tierras. Y las han ganado. Las han ganado después de años de litigios, con la sentencia en la mano, con la ley de su parte. Al momento de ejecutar, simplemente no pueden acceder a lo que ya la ley les ha dado la razón. Ese es un hecho evidente, ante lo cual, desde luego, también se despierta otro hecho evidente. Una inconformidad que se comprende luego de esta explicación de que conforme a las reglas del juego, a las reglas jurídicas establecidas por el propio Estado mexicano, bueno, pues si no me lo cumples, estoy buscando alguna forma de llamar la atención y de hacer que pongas todas tus instituciones a trabajar para que se me garantice el acceso a la justicia. Ellos han optado por una serie de medidas que, bueno, también habría que analizar las consecuencias que estas medidas tienen para las propias comunidades. Sin embargo, lo que sí es cierto es que seguro esto es una medida de desesperación ante la falta de atención por parte de las propias autoridades. Hasta hoy, ¿qué le han pedido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la comisión qué ha recomendado a las autoridades? Bueno, nosotros con las comunidades wixárika tenemos un compromiso que, como tú ya lo mencionas, viene desde mucho antes de que yo ocupara el cargo como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que se refrenda cada que tenemos nosotros asambleas y entrevistas con las autoridades tradicionales y agrarias, y es el acompañar de forma integral en la exigencia de respeto a los derechos que tienen como comunidades indígenas, que es un núcleo de derechos particularmente tutelados no solo por las leyes nacionales, sino por tratados internacionales, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí particularmente es un asunto que no está totalmente dentro de nuestra competencia, es un asunto de carácter jurisdiccional, es un asunto además en otro estado. Entonces, lo que hemos
hemos hecho nosotros como institución defensora de derechos humanos en Jalisco es realizar las gestiones particularmente ante nuestra homóloga nacional y en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya nos hemos pronunciado en la última de las ocasiones este pasado lunes, donde se respalda esta exigencia por parte de las comunidades birraritarias. Además, acompañando los procesos de gestión y así, pues como ellos seguramente lo habrán comentado a través de su abogado, el gobierno del Estado tuvo una reunión el pasado miércoles, ya con representantes del gobierno federal. Según tenemos nosotros entendido, fue la SEDATU, fue la propia Secretaría de Hacienda, incluso la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esto de entrada, bueno, pues ya es una buena señal, porque quienes deben resolver este asunto precisamente son autoridades federales, para generar en este momento los recursos que puedan ayudar a que quienes están como posesionarios accedan a entregar pacíficamente las tierras. Esto es importante porque sin ese recurso, bueno, pues va a haber una oposición por parte de los pobladores que están en esas tierras también desde hace 100 años mínimo, ¿no? Ya casi un siglo. Y varias generaciones. Así es. Este asunto ahorita se resuelve con dinero. Es un asunto de dinero. Ojalá y así continúe y se resuelva pronto, porque sabemos, la historia nos ha dicho que este tipo de asuntos pueden complicarse y generar situaciones más desagradables. Decía el abogado un dato, Agustín, que me sorprendió, que han gastado un dineral, o por lo menos así lo han justificado, en los asesores que están ayudando a los funcionarios que están tratando de resolver este tema, que es un dineral con el que en algo se haya podido avanzar en la indemnización de los ganaderos de Guajimic. De hecho, el gobierno federal no ha tenido la voluntad en esta administración de Enrique Peña Nieto de crear una bolsa. No es tan complejo porque si bien son 10,000 hectáreas, son 45 juicios aproximadamente, se han derivado en sentencias, lo digo de memoria, 13. 13 decía el abogado. Y las ejecuciones han sido hasta ahora exitosas, solamente 2 predios, y hay 5 ahí donde ha habido oposición, en el último caso muy severa. Bueno, a ti te tocó ir a la primera restitución y pues les bloquearon el camino. Fue exitosa, pero fue sin negociación. Lo que me decía el presidente del comisariado. Tortuosa. Exactamente. Lo que me decía el comisariado de bienes comunales de San Sebastián el pasado 30 de abril 29 es que esa gente vive bajo acoso porque están reclamando que les paguen. Entonces, el único modo de resolver es darles una indemnización. Están de acuerdo, de hecho, tanto el grupo de los ganaderos como el grupo de los birráricas. La cuestión es que les dicen de repente los de SEDATU, no, pero es que ustedes son amigos, no están peleados, ¿para qué les damos dinero? O sea, es absurdo porque en realidad lo que han tratado de hacer las dos partes, por lo menos los moderados de las dos partes, hay que señalar también que hay grupos más radicales dentro de los ganaderos, que seguramente hay liderazgos que no están tan de acuerdo con este diálogo dentro de los mismos birráricas. Bueno, a ti te tocó vivir de cerca toda la inconformidad de estos ganaderos por los fallos de la justicia agraria. Sí, hay algunos moderados que sí se sientan a discutir, vamos llegando a acuerdos, pero hay otros que descalifican, que son ferozmente racistas, que amenazan de muerte. Los 2 abogados con los que han trabajado este último año y medio, los 2 han sido, Carlos fue amenazado de muerte el pasado 12 de abril, Rubén Ávila fue amenazado de muerte, y en el caso de Rubén te lo puedo decir porque yo lo vi, le dijeron usted regresa y se sale con los pies por delante. O sea, es una situación muy enconada porque además tú hablas de 100 años y efectivamente el gobierno de Tepic lo fomentó como una especie de conquista de la sierra. Entonces llegan, les dan recursos para que se instalen en la zona y se encuentran a los indígenas. Y por grado o por fuerza, en algunos casos fueron contratos de arrendamiento, en otros casos fue nadie está aquí, aquí me quedo, y le dan escrituras los notarios de Tepic. Es un proceso muy complejo. Y fíjate qué cosas tan curiosas. San Sebastián está reclamando con toda justicia que se le haga, ahora sí que se le otorguen sus tierras que le corresponden de acuerdo a la restitución del 53. Pero en realidad San Sebastián ha sido la más exitosa de todas las comunidades birráricas en la restitución. Reclamar las tierras. San Sebastián tiene 240,000 hectáreas y, por ejemplo, el caso contrario sería San Andrés Coamiata, que está al norte, que también trae un expediente de ahorita
le quieren cercenar la mitad de la comunidad, prácticamente, o cerca de la mitad. Pero San Andrés tenía... En esta decisión que acaba de tomar el Congreso de Nayarit, unilateralmente, de agandallarse... Yo recorro mi límite. Sí, claro. Sí, es una... Entonces, ¿eso va a venir a complicar aún más el conflicto? Bueno, déjame decirte, hoy Roberto López Lara dice que van a interponer controversia constitucional. Sería la primera ocasión en la historia de la relación Jalisco-Nayarit que se judicializa entre los estados. Porque sí, entre los particulares evidentemente está judicializado, pero lo que llama la atención es que San Sebastián, que ha sido exitoso, tiene esta queja. Imagínate San Andrés, que le han quitado territorio en Durango y en Nayarit, prácticamente quedó reducido San Andrés a la tercera parte de lo que era. Este asunto de la decisión del Congreso de Nayarit, pues también otro factor que viene a complicar esta situación, presidente. Y si revisamos de forma integral la situación en todas las comunidades Virrari Tari, vamos a encontrar señales de alerta en más de algún sentido. Yo realmente celebro que ahora el gobierno del Estado esté interponiendo, está anunciando la interposición de estas acciones judiciales para defender el territorio, porque todo se había quedado nada más en palabras. Y aunque ahora han llegado a un acuerdo, va a resultar muy importante que haya ese respaldo jurídico, porque bueno, pues los gobiernos están también a punto de terminar y sabemos que estos juicios van a durar durante muchos años y ya serán herramientas para que las propias comunidades puedan defender ciertos derechos, como el derecho a la consulta, como el derecho a que pues en una comunidad indígena sean tomados en cuenta al momento de tomar una decisión de esta naturaleza. Y platico que hay señales de distinta naturaleza, porque si me permites poner en contexto cómo está el territorio Virrárica. En la zona norte abarca 2 municipios particularmente, Mezquitic y Bolaños, en el que están asentados 4 grandes comunidades. Una de ellas es San Andrés Coamiata, otra de ellas es Santa Catarina Cuescomatitlán, y 2 más que hacen un solo núcleo agrario, que son San Sebastián Teponahuastlán y Tuxpan. Estas últimas con una particularidad, una se encuentra en el municipio de Mezquitic y otra en el municipio de Bolaños. Pues bien, en el municipio de San Andrés Coamiata, que es la que está más hacia el norte, más pegada hacia Durango, ahí encontramos este problema con el gobierno de Nayarit de quererse por decreto anexar ciertas comunidades, son cerca de 12 comunidades. Nosotros acabamos de recorrer, estuvimos un mes recorriendo todas las localidades, pie a tierra, y la gente de estas comunidades en su gran mayoría dicen: nosotros no queremos pertenecer a otro estado, somos parte de esta misma unidad y reconocemos a una misma tipo de autoridades agrarias y tradicionales. Entonces no han ido a consultar a la gente ahí en San Andrés Coamiata. Bueno, ese es un tema. En Santa Catarina Cuescomatitlán acabamos de pasar apenas hace unos meses un conflicto muy fuerte que llevó también al cierre de escuelas, tú lo recordarás, hasta que tuvo que ir el gobernador y además en un ejercicio que a mí, yo cada que lo recuerdo digo, es un ejercicio democrático, estuvo ahí más de 4 horas dialogando directamente con la máxima autoridad de esta comunidad, que es la Asamblea de Bienes Comunales, hasta resolver una serie de asuntos que, por cierto, nosotros la próxima semana recorreremos junto con las autoridades los diferentes centros y casas de salud para constatar los avances en el cumplimiento de esos acuerdos. ¿A ti sí te van a dejar entrar? Bueno, esperemos que sí nos dejen entrar, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a ir 4 grupos, porque además ellos no lo pidieron. Ciertamente vamos a entrar porque nosotros hemos aprendido algo con las comunidades Virrari Tari. Tenemos que ir caminando conforme ellos nos lo soliciten y en la forma en que ellos lo soliciten. Eso es un principio en todas las comunidades indígenas y ojalá que todas las autoridades también lo comprendan, porque aquí recuerden que hay una perspectiva colonizadora que se sigue repitiendo después de 500 años de la conquista inicial que hicieron los españoles, ¿no? Todavía suponemos que desde un escritorio podemos imponerles y decidir su forma de desarrollo. Entonces hablamos de Santa Catarina Cuescomatitlán con esta situación. Y ahora San Sebastián y Tuxpan. Esto es, todas las comunidades Virrari Tari en los últimos años, en los últimos meses particularmente, han tenido ya un conflicto con el Estado y con sus autoridades. Esa es la realidad. Entonces ahora si están anunciando que, bueno, pues entonces ¿para qué queremos elecciones si al final de cuentas la interlocución no resulta eficiente? Claro. Pues están planteando Creo que es una protesta que hace reflexionar, ¿no? Sobre, digo, si el Estado no me hace caso, pues yo ¿por qué voy a participar en la elección de las nuevas autoridades? Ahora, lo que sí, si me permites, Jaime, no dejarlo pasar en este momento. No hay que dejar de analizar las consecuencias de las decisiones que están tomando. Sí, claro. Que también afectan, por ejemplo, a muchas niñas y niños que el próximo lunes, por lo pronto, según nos han anunciado, ya no podrán ir a la escuela. Ahí son temas que también la propia comunidad tendrá que ir reflexionando. Continuamos ahorita con este tema y también para recordar, Agustín, que
este no es el momento de mayor tensión que han vivido esas comunidades en los últimos meses. Hay que recordar, justo hace un año, ¿te acuerdas? Después de los asesinatos, cómo hubo incluso una advertencia de que ellos estaban pensando formar grupos de autodefensa y que incluso estaban dispuestos a un levantamiento armado. Entonces, si quieres, también regresamos para recordar eso, que tiene el mismo origen, el incumplimiento de la restitución de las tierras. Muy bien. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresamos. Gracias a todos y a todas por continuar con nosotros este viernes aquí en una emisión más de Desde la Barrera. Antes de retomar la conversación con nuestros invitados, escuchemos más de sus opiniones. Bueno, yo creo que ya la cosa se puso un poquito delicada. Es un asunto que el gobierno del estado tiene que haber tratado desde hace mucho tiempo. Ahí tiene un problema de limitación de los límites estatales con Nayarit, y ahora ya se puso un poquito más complicado por la cuestión electoral y por entiendo que también están interrumpiendo comunicaciones. Yo creo que de una vez por todas alguien debería delimitar los estados. Yo no sé si sea el Congreso de la Unión o quien corresponda, pero Jalisco debería empujar un poquito también empujar que se solucione el problema de fondo, ¿no? Los pueblos indígenas están, como sabes, muy alejados de cualquier autoridad que realmente pueda resolver. Entonces, para que los escuche una persona como el gobernador que pudiera intervenir para resolver ese problema, es muy difícil. Si estando aquí no se puede que lo escuche a uno, menos alguien estando tan retirado. Entonces, la única manera que pueden ellos hacerse escuchar es llamando la atención de una manera drástica, como esta que están haciendo con esta huelga electoral. El gobernador, como tú sabes, tiene representantes de él en las regiones. Entonces son como vicegobernadores. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede atender él todas las cosas, lo entendemos, pero es más difícil hablar con él. Y si él no puede incidir de alguna manera un poco en la solución del problema, pues ¿quién va a hacerlo? ¿Quién los va a escuchar? Retomamos nuestra conversación con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, y con mi colega Agustín del Castillo, expertazo en este tema. Periodista de Milenio, que hace unos días acabas de sacar varios artículos de este tema, sí, incluso de cómo peligrosamente, Agustín, se está metiendo otro factor más de riesgo, que es el aprovechamiento de la delincuencia organizada de todo este conflicto, e incluso cómo se está convirtiendo ahí en una zona de planteo de amapola que pudiera hacerle la competencia a Guerrero, que es lo que ha llevado a Guerrero a esos niveles de violencia. Está esa amenaza a la que urge también ponerle atención. Sí, ellos evidentemente están aprovechando el contexto de la ausencia de Estado. Supongo que en el pasado no era tanto. Yo siempre he pensado que en el caso de las comunidades de los biraritaris tenían o han tenido una institucionalidad más o menos sólida, porque si comparas lo que ha sucedido con los náyeris, los coras, los tepehuanos, son vecinos, son del Gran Nayar todos, el deterioro de estos dos grandes pueblos en términos de la vinculación con los señores de la droga es muy acusado. El control que tienen territorial en puntos de la región tepehuana es muy fuerte, inciden mucho en la vida pública en la región Cora también. Creo que la región que más resistió esta influencia fue la región de los huicholes, la región de los biraritaris, pero me parece que estamos llegando a un punto de quiebre, y eso es lo alarmante. En estos 20, 25 años que tengo recorriendo la zona, creo que hasta ahora estoy viendo ya esa presencia de forma más acusada, y creo que, por ejemplo, el asesinato de Miguel y de Agustín Vázquez Torres, hace un año. Ellos abiertamente, los dirigentes de San Sebastián abiertamente señalaron al narco. O sea, es una situación... En un informe, exactamente. ¿Te acuerdas que tú nos diste a conocer hace un año, donde decían, a ver, si no nos cuidan,
o no garantiza el Estado la seguridad, nosotros vamos a hacer un grupo de autodefensa. Exactamente, exactamente. Y bueno, se vinculó también con el tema de Guajimic, no necesariamente porque un ganadero de Guajimic haya contratado a un pistolero, aunque no podríamos descartarlo, no conocemos la investigación, pero lo cierto es que las actividades de los ganaderos vecinos de la región, muchos de ellos también están vinculados al cultivo de drogas. Y bueno, tú hablabas de Beitia al principio. Hay que recordar Beitia. Padecieron a Beitia. Sí, Beitia les dijo a los ganaderos, y eso me lo dijeron dirigentes birráricas, que hablaron con los ganaderos moderados. Nos dijo Beitia que los dejáramos entrar y que después les sembráramos droga para detenerlos. O sea, sabía de lo que hablaba el señor. Sí, a estos dirigentes. Presidente, nos quedábamos, y creo que vale la pena hacerlo, analizar las consecuencias de esta decisión que ha tomado la comunidad para protestar, para llamar la atención del Estado y que dé respuesta a estas demandas que tienen por décadas. Nos decías, no solo se trata de una huelga electoral, hay un asunto también que puede interferir en el tema escolar. Ya a partir de hoy se cerraron las escuelas, alrededor de 35 planteles de los distintos niveles educativos y también alrededor de 35 casas y centros de salud en todas las comunidades. Entonces, esto, seguramente al interior de la comunidad hay sus debates, como suele hacerse cada que hay asambleas y cada que se toman esas decisiones, pero insisto, es una muestra de la desesperación y de buscar cómo te atienda el Estado mexicano. Ya lo comentaba la última persona que participa en el sondeo, diciendo, pues ellos tienen que buscar la manera de que las autoridades volteen allá hacia con ellos. Por eso nosotros hemos reiterado siempre que respaldamos estas exigencias históricas, porque son producto del aislamiento, la marginación histórica que ha llevado a una discriminación institucional en las comunidades birráricas. Claro. O sea, hay un respaldo total. Sin embargo, también el llamado es al diálogo. Esa que me parece que la postura política del tema del proceso electoral está muy, muy legitimado, muy claro, porque además pues, tú eliges autoridades para que te estén representando y estén resolviendo tus problemas. Pues, no los están resolviendo. Pues por ahí hay algunas voces, no más votos al Estado mexicano. A ver, ese es un ejemplo y en este momento, ante esta crisis, extrañamos esta posibilidad perdida de haber tenido una candidata presidencial indígena que visibilizara todos estos temas y cómo la atención a las comunidades indígenas no mejoró pese a todo aquel movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que por primera vez visibilizó hace más de 20 años el abandono en el que estaban las comunidades indígenas. No ha cambiado mucho las cosas desde aquel momento a hoy. Yo creo que sí hay cambios importantes, pero la expectativa es mucho mayor. Digo, los que hemos recorrido la región en los años 90, ahora la evolución de la infraestructura es impresionante. La sierra estaba realmente a días de camino. Ahora a la sierra puedes llegar a Tuxpan de Bolaños, que la gente va a decir, pues, sí, eso no es poquito, quizás en 6 horas y media, pero antes tardabas probablemente un día entero. O sea, sí hay una evolución. Y además, por ejemplo, en este caso, se hace un camino que respeta, ¿no?, con ciertas características para respetar los ecosistemas de la zona, lo que no se ha cumplido. No, de hecho, eso es una desafortunada intervención que hubo en la anterior administración, devastando, que obligó, que llevó, y me parece muy bien que lo hayan hecho, lo judicializaron y ganaron el amparo y lograron que se estableciera una sentencia contra el gobierno del Estado. Pero va con una lentitud también terrible, hay que decirlo. Hay avances, pero estamos lejos, ¿no?, de darle atención y darle cumplimiento a las demandas de las comunidades indígenas en este país, y un ejemplo es lo que estamos viendo en este momento aquí en Jalisco. Y sin embargo, yo tomo para esta opinión, mi estimado Jaime, algo que comenta Agustín. Judicializaron también la defensa de la carretera. Estamos hablando de que el pueblo birrárica ha hecho de los recursos judiciales una forma de exigencia. Eso lo tiene que agradecer y reconocer el Estado mexicano. Volteemos qué está pasando ahorita en Guerrero, qué está pasando en Oaxaca, qué está pasando en Chiapas, donde la relación con los pueblos indígenas se ha vuelto muy complicada y bueno, pues ha detonado movimientos incluso armados. Aquí ellos han optado por la vía judicial prácticamente en todas sus exigencias. Lo mismo hicieron con la defensa de su territorio en Viricuta. Esto es, utilizan las herramientas del Estado. Por eso es que hoy llama la atención cómo que teniendo sentencias, no le estén garantizando la reparación, el acceso, la restitución de sus tierras.
Eso nosotros se lo hicimos saber, tanto la Comisión Nacional y la estatal, en un comunicado conjunto a las autoridades, haciéndoles ese recuento de cómo históricamente estamos hablando de un pueblo pacífico, ciertamente enérgico, pero que ha utilizado la ley para reclamar sus derechos. Hoy ya están dando muestras de cansancio y de desesperación, y hay un planteamiento, a mí me parece que legítimo, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo llama, ¿no? El supremo derecho a la rebelión. Y me parece que hoy están haciendo ellos uso de este derecho. Así es. ¿Qué pedirías o qué habría que hacer desde las autoridades, desde la federal, la estatal y la de los municipios, las autoridades del Poder Judicial para atender estos reclamos? El camino de la indemnización es el más viable y creo que el que podría solucionar más el tema. Yo creo que a estas alturas no hay otro. Ahí el gobierno del estado debe de pues usar toda su capacidad de gestión ante la federación para que se dé este camino, ¿no? Los dos estados les conviene. Yo creo que a Nayarit le convenga que haya un foco ahí de insurrección en Guajimic. Creo que Nayarit y Jalisco deberían trabajar juntos para hacer que el gobierno federal aporte los recursos, porque estamos hablando de una circunstancia en la cual ya han demostrado los ganaderos que no van a aceptar en condiciones de forzoso, o sea, de que los fuercen. Del cumplimiento del simple fallo judicial. Y lo que decía el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, me pueden traer todo el ejército el día de la restitución, pero al día siguiente se van a ir. Sí, claro. Y yo voy ahí a tener el acoso permanente. Lo han tenido históricamente porque había unas comunidades aisladas ahí dentro de Guajimic, un par de comunidades que me tocó visitar 2013, y vivían verdaderamente sitiados. Prácticamente era como un asunto de, ni siquiera les vendían alimentos, a veces había que trasladarse mucho para obtener las cosas indispensables, y ya después los quisieron utilizar para enfrentar a los mismos birráricas, porque ellos ya tenían un cierto pacto de convivencia, y llegan los del lado de Jalisco y dicen, no, tú tienes aquí trabajo, tú tienes aquí escuelas, tú tienes cosas que yo te he permitido, tienes que decir que estos vienen a invadirnos. La retórica es brutal, es una cuestión también de excesos. Se habla por ejemplo, cuando fue la primera restitución, tú recordarás, se hablaba de que Jalisco estaba apoderando del pueblo de Guajimic, que 1000 huicholes llegaban a arrebatar el pueblo. O sea, un exceso desproporcionado, porque además la gente debe entender, y es una cosa que se les olvida, los temas agrarios no tienen que ver con los temas de límites. Son distintos. El asunto, hay comunidades que pueden tener 2, 3 estados, 2, 3, 4 municipios. No respetan los límites, es otra... Sí, es otro tipo de derecho, ¿no? Exactamente, es un asunto de propiedad. Pero sin embargo, ahora que lo mencionas, me parece que ya es hora que Jalisco y Nayarit se sienten con seriedad a ver el tema de límites, porque eso está generando esas zonas indefinición, y entonces no termina de ver a quién le debo exigir la responsabilidad de atenderme, de darme justicia, de darme seguridad. O sea, eso es lo que termina pasando también. Habrá que ver cómo asumen esta decisión unilateral del Congreso, que es toda una ofensa ahí al gobierno de Jalisco. Pero además, recordemos, Nayarit tiene casi 3,000 kilómetros cuadrados invadidos de Jalisco desde hace muchas décadas. Jalisco, de la época de Guillermo Cosío, estableció la comisión de límites que tú recordarás. Sí, claro. No llegó a lo judicial, Cosío cayó por el tema del 22 de abril. Cuando llegaron los panistas, se judicializó el tema de Colima, con una suerte muy, que terminó derivando en nada, porque Colima ejerció también sus posibilidades. Pero en el caso de Nayarit nunca se ha tocado, y comentábamos antes de entrar aquí la entrevista contigo con el doctor, si ves los mapas, si ves cómo Nayarit dice que está su territorio y Zacatecas, Jalisco desaparece en un punto. Claro. O sea, es una situación grave, no puede no haber continuidad territorial. Sin duda. Presidente, esto es como para resolver el tema ahí de la restitución de tierras, pero ¿cómo hacer para que también las autoridades entiendan de la respuesta a otras demandas de estas comunidades que puedan hacer que se levante esta protesta, que, como bien dices, pues también les puede repercutir negativamente a ellos y a sus familias? Definitivamente, el llamado desde luego sigue siendo al diálogo para resolver este conflicto, porque además irradia a todas las relaciones con las comunidades vecinas. Ya lo comentaba ahora Agustín, pero yo pongo otro ejemplo. Hay algunas escuelas donde acuden niños indígenas y niños no indígenas.
Y en esas escuelas ya se empieza a dar una discriminación, una violencia que incluso llevó a los propios Birrar y Tari en su momento también a considerarlo como parte de las razones para replegarse y decir que se resuelva conforme a la ley. Esto es, yo sigo insistiendo que pese a sus exigencias con la firmeza que lo están haciendo ahora, sigue siendo un pueblo pacífico en el contexto de las luchas de los pueblos indígenas de este país. Por eso resulta tan importante que el Estado mexicano replantee la forma en la que ha estado vinculándose con estos pueblos. Hablábamos hace unos momentos del tema de Marichuy, pero yo creo que el asunto es todavía más profundo, Jaime, porque por primera ocasión hoy tenemos, por ejemplo, por parte de uno de los partidos políticos pues que ha ganado históricamente también procesos electorales ahí, una candidata a diputada por ese distrito. Lucy. Y con todo y eso, el conflicto no se ve que por esa sea una alternativa. De hecho, ya tampoco puede entrar a hacer propaganda. No la deja. Así es. Entonces, es el modelo democrático que tenemos con nuestros pueblos indígenas que no nos permite tener representantes de estos pueblos en el Congreso. Debería de haber por una curul, por ley, exclusiva para ella. Y otro tipo de mecanismos que van con la propia reforma de la ley de la Constitución estatal para el reconocimiento plenos como sujetos de derechos, ¿no? O sea, es un replanteamiento completo, son pueblos que tienen una cosmovisión distinta y en esa cosmovisión tienen la riqueza de ayudarnos a nosotros también a recuperar nuestra identidad nacional. Alfonso Hernández Barrón, qué gusto tenerte aquí, gracias por haber venido y te esperamos muy pronto por acá. Claro que sí, Jaime. Agustín del Castillo, también un privilegio que nos hayas acompañado. Igualmente. Tendremos que seguir dándole seguimiento a este tema. Gracias a los dos, la verdad, por todos sus comentarios, sus aportaciones, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos por aquí nuevamente el lunes a las 9 de la noche. Pásela muy bien.